Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy se allanaron dos nuevas casas por el caso Lavajato, esta vez de Susana Villarán y el que fue su gerente general en la Municipalidad de Lima Metropolitana. El tema es recurrente, allanamientos, busca de pruebas por sobornos, financiamientos, lavado de dinero, me refiero a financiamientos ilegales de campaña, en este caso la campaña del no para mantenerse en el poder de Susana Villarán. Todas estas cosas lo hemos visto con Pedro Pablo Kuczynski, lo vemos con congresistas, lo vemos con políticos de todos los niveles. Ha determinado que haya una corriente que diga que se vayan todos. No solo que se vaya PPK, sino que se vayan todos. Es un hartazgo de los políticos, lo hemos analizado aquí muchísimas veces con distintas personas, sociólogos, políticos, psicólogos, analistas sociales. Bueno, lo que pasa es que en el Perú hay un desazón completo por el tema de la política. Hoy pude encontrar un realmente gran artículo escrito por Fernando Tuesta, que es profesor de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, fue jefe de los organismos electorales en el Perú y creo que es una persona que sabe analizar muy bien las cosas. El tema de que se vayan todos involucra un grito anárquico. Todo es corrupción, mejor sin políticos, pero no podemos vivir sin políticos. En una democracia la política es realmente importante. Los partidos políticos deberían fortalecerse día a día y no debilitarse. Desde el 5 de abril, hoy es 5 de abril, Fujimori se encargó de demoler junto con Montesinos a los partidos políticos que ya realmente eran débiles y frágiles, pero se generó un desprestigio tal que realmente los partidos políticos dejaron de serlo, dejaron de representar ideologías, los nuevos partidos eran chacras de personas que querían llegar al poder porque tenían dinero. Fernando Tuesta hace un análisis muy interesante y recuerda cosas que tienen que ver con el que se vayan todos. El que se vayan todos significa, por ejemplo, que no haya reelección. ¿Es bueno que no haya reelección? Algunos piensan que sí. Aquí está prohibida la reelección inmediata y desde ahora está prohibida la reelección inmediata, por ejemplo, para alcaldes y para gobernadores regionales, algo que antes estaba permitido. ¿Qué pasa cuando la reelección no se permite? Se pierde muchísimo, se pierde experiencia, se pierde continuidad, se pierden políticas públicas, hay un continuo refundamiento. Cada ministro que llega, cada presidente que llega, cada alcalde que llega, se cree Cristóbal Colón, que con él empieza toda la historia. Eso no está funcionando realmente en el país. Fernando Tuesta recordaba que realmente acá no se necesita mucho de leyes y prohibiciones de reelección, por ejemplo, porque no ha habido una reelección constante, continua. Ha habido presidentes que han llegado 2 veces al poder, pero no han sido partidos políticos que llegan con 2 candidatos distintos. Eso es una cosa curiosa. José Pardo fue reelegido, Augusto Abeleguía, Manuel Prado, Fernando Belaúnde Terry y Alan García. Pero, por ejemplo, Fernando Belaúnde fue reelegido, o sea, Acción Popular, su partido, llegó al poder 2 veces con él. Un periodo fue interrumpido por un golpe de Estado y luego, cuando volvimos a la democracia, se le eligió como tal vez una compensación por lo que había sufrido. Luego Alan García fue elegido 2 veces. El APRA llegó al poder 2 veces con Alan García, pero nunca con 2 personas. Podrían decir Paniagua, el mismo Tuesta lo reafirma, pero él no fue elegido. Él era presidente del Congreso y tuvo un corto periodo de gobierno, un proceso de transición mientras convocaba elecciones, un gobierno de 1 año. La falta de reelección es una base para que no haya más legislación al respecto. Y sobre todo no debería darse, creo yo, en municipalidades y gobiernos regionales donde debería haber cierta continuidad.
lo real, lo que ha llevado a que se prohíba la reelección es que hay un aprovechamiento indebido de los recursos del Estado en las campañas electorales. Lo estamos viendo con lo que pasó con Susana Villarán. Primero se aprovechó del cargo y buscó que empresas con las que negociaba la municipalidad, con las que licitaba la Municipalidad de Lima Metropolitana, le financie la campaña de 3 millones, ¿no? Y 3 millones no eran a cambio de nada, eran la continuidad de esos proyectos, prebendas, negociados. Pero hay casos aquí que me resultan interesantes. El caso de Simón Balbuena, por ejemplo, en Hunter resulta bastante interesante. Uno puede ver cómo ha cambiado porque ese alcalde tuvo continuidad en todo lo que hizo. Entonces, en Hunter se ve que hubo desarrollo, hubo inversión adecuada. Pero en otros lugares no lo hay y eso nos ha llevado a, digamos, bloquear el tema de reelección. Entre los datos interesantes que he podido encontrar en este artículo que les recomiendo leer en El Comercio, está en su edición web también, de Fernando Tuesta, recuerda, por ejemplo, que desde el año 2000 ha habido 19 gabinetes ministeriales. Esto significa que los gabinetes ministeriales en los distintos gobiernos tienen como promedio menos de un año de duración, o casi un año de duración, un año y un poquito más de duración. Son 19 gabinetes. De ellos, solo 6 superaron un año de vida en carteras tan importantes como el Ministerio del Interior, que vela por la seguridad. Ha habido 24 ministros y en justicia ha habido 21 ministros. Imagínense, no hay continuidad en las políticas. Cuando se cambia de ministros, se cambia de viceministros, se cambian de directores generales y a veces, lo advierte Tuesta, hasta de otros funcionarios de nivel. Siempre se está empezando y no hay continuidad. Así es que tenemos que empezar a repensar la política, dejar de poner candados, empezar a, por ejemplo, a hacer que los partidos se fortalezcan. De todos los partidos que tenemos, más de 20, solo 3 han sido fundados el siglo pasado, los otros han empezado ahora, muchos han desaparecido y han llegado al gobierno. Perú Posible, el partido que llevó a Alejandro Toledo, ya no existe, perdió la inscripción, nadie votó por ellos y su presidente ahora trata de evitar una extradición en los Estados Unidos por evidentes delitos de corrupción. Bueno, el día de hoy en el programa vamos a cambiar un poco de tema, vamos a dejar de lado los aspectos coyunturales y políticos y voy a aprovechar que está en Arequipa un monje budista tibetano, una cosa bastante rara. Aquí no se ve todos los días, él no es peruano, él es nepalí, pero habla perfectamente el castellano, vive en México y voy a tratar de abordar con él temas de lo que es el budismo, para muchos una religión y para otros simplemente una filosofía. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque tras la pausa empezamos con la entrevista.